quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres en Génesis 6, 4. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, que los hijos de Dios vieron que las hijas eran lindas, tomaron para sí mujeres. Entonces la pregunta, ¿esos hijos de Dios? Porque la frase, los hijos de Dios, Ben Elohim en el hebreo, se traduce 5 veces en todo el Nuevo Testamento como ángeles. Hubo una infiltración genética que produjo los Nepilim. Entonces, estos gigantes los acabó completamente David. ¿Por qué el diluvio no acabó con ellos? Isaías 26, 14. Han fallecido, no resucitarán. Vemos pues claramente que los gigantes pudieron continuar viviendo por ser una raza híbrida después del diluvio, y ellos, ¿verdad?, pues no van a tener la resurrección de los muertos que vamos a tener nosotros. Este versículo ha generado debate entre teólogos y rabinos. Algunos cristianos sostienen que los hijos de Dios eran ángeles que tuvieron hijos con mujeres humanas, dando lugar a los nefilim o gigantes. Pero esta interpretación no es nueva, ya estaba en el Zohar, un texto de la mística judía. Sin embargo, la idea de ángeles teniendo hijos con humanas se asemeja mucho a la mitología griega, donde dioses como Zeus se unían con mujeres para engendrar semidioses. Esta creencia ya circulaba en la época de Jesús y el apóstol Pablo la combatió, rechazando el helenismo griego, que había influenciado fuertemente a Israel desde la cautividad en Babilonia. Babilonia cayó ante Persia, luego Grecia conquistó Persia, y finalmente Roma heredó gran parte de la cultura griega, imponiéndola en sus territorios. Por eso, en tiempos de Jesús, el pensamiento griego ya estaba profundamente arraigado. Para entender mejor el contexto, veamos qué dice la literatura rabínica y busquemos pistas en el propio relato bíblico. Una pista clave, la misteriosa aparición de Naamá. La Biblia no menciona nada porque sí. Cada detalle tiene un propósito. En Génesis 4 se nos da la genealogía de Caín, que está compuesta solo por hombres. Sin embargo, de repente, sin explicación alguna, aparece Naamá, la hermana de Tubal-Caín. ¿Por qué se menciona a esta mujer en una lista de hombres? ¿Qué tiene de especial? Su nombre significa hermosa y deliciosa, lo que puede darnos una pista. Génesis 6, 2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. ¿Podría estar la Biblia insinuando que Naamá fue clave en este proceso? Los rabinos han debatido sobre ella. Targum Jonathan dice que Naamá era amante de las elegías y canciones, sugiriendo que tenía una influencia cultural significativa. Rashi, siglo XI, la identifica como la esposa de Noé, lo que la vincularía directamente con la humanidad posterior al diluvio. Midrash Bereshit Rabbah la describe como símbolo de corrupción moral, lo que refuerza la idea de que la mezcla de linajes trajo decadencia. Talmud, Aboda Zará 3b la asocia con ángeles caídos y espíritus malignos. Zohar sugiere que influyó en los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, 4, dándoles su identidad. Aquí es donde surge el debate, ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Mi interpretación en la Biblia, los descendientes de Caín son llamados hijos de los hombres porque su linaje ya no reflejaba la imagen de Dios, sino la de Caín tras su pecado. En cambio, los descendientes de Set eran los hijos de Dios porque mantenían la promesa mesiánica. Caín y sus descendientes eran fuertes, forjadores de hierro, guerreros, mientras que los descendientes de Set eran reflexivos, ermitaños, espirituales. Cuando estos dos linajes se mezclaron, nació una raza de gigantes, no necesariamente en sentido sobrenatural, sino personas que combinaban fuerza e inteligencia. Para entenderlo mejor, pensemos en la política. Es como si se fusionaran los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si una sola élite tuviera todo el poder, sin límites ni regulaciones, sería una tiranía. Lo mismo ocurrió con estos gigantes, al tener la fuerza de los descendientes de Caín y la inteligencia de los descendientes de Set, se volvieron dominantes y corruptos, destruyendo la tierra con su injusticia. Esto resuelve varios dilemas. El dilema de Jesús en Mateo 10 y 30, donde dice que en el mundo venidero seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Esto refuerza la idea de que los ángeles no tuvieron hijos con humanas. ¿Por qué había gigantes después del diluvio? No es necesario suponer una raza sobrenatural. Si los descendientes de linajes fuertes se mezclaron, la estatura y el poder se mantuvieron. El origen del mito de Og sobreviviendo al diluvio es una explicación rabínica tardía para justificar la continuidad de los gigantes. En conclusión, el pasaje de Génesis no habla de una mezcla de ángeles y humanos, sino de la fusión entre dos linajes muy diferentes, el de Set, con su herencia espiritual, y el de Caín, con su fortaleza física y habilidades. Esto generó una nueva generación de poderosos que, en su corrupción, atrajo el juicio de Dios.